Vamos a dar el primer estudio según el Espíritu Santo ha indicado. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a hacer lo que Él dice, el programa que Él ha escogido. Ese es el que tenemos que hacer. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El primer estudio que vamos a dar en este día, alabados al Señor, es el plan de Dios para el hombre. Alabados al Señor. Vamos a coger, amados hermanos, la Biblia y con la palabra de Dios vamos a ver cuál es el plan de Dios que tiene para la humanidad. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El evangelio es sencillo pero poderoso en Dios. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Cada estudio, hermano, le voy a poner el número 1, el número 2 y el número 3, así sucesivamente. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Coja su Biblia. Alabado sea el Señor. Y como le dije en el otro video que anuncié, le puse el nombre de Casa de Jehová Restauración, Alcanzando las Vidas, porque ese es el nombre de esta obra. El nombre de esta obra no es Denis Valerio. Lo único que en cada video mío voy a poner el nombre de Denis Valerio, ya que están cogiendo mi nombre para lucrarse y para estar hablando de cosas que no son. Vamos, el plan de Dios para el hombre. Padre eterno, Padre glorioso, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de tu presencia, reconociendo tu soberanía, reconociendo que eres Dios. Te pedimos un perdón si te hemos faltado en palabra, en pensamientos y en obra. En el nombre de Jesús, te pido que mientras esté exhortando tu palabra, sea tu bendito y santo Espíritu convenciendo las vidas de pecado, de justicia y de juicio, y que las vidas sean transformadas en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. El estudio de hoy es el plan de Dios para el hombre. Gloria a Dios. Vamos a leer Lucas, el capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. El nombre de este estudio es El plan de Dios para el hombre. Lucas capítulo 4. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, como será, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirá. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán para que tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentará al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra
de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él le dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseos, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el siriano. Al oír estas cosas, toda la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para desempeñarles, mas él pasó por medio de ellos y se fue. Amados hermanos, hemos leído, alabados al Señor, Lucas, el capítulo 4, del verso 1 al verso 30. Fíjese, le hablé acerca de la tentación de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús entró en el poder del Espíritu Santo al desierto. Jesús fue atentado, amados hermanos, aleluya, en su carne. Alabados al Señor, fue atentado, alabados al Señor, con la palabra, y fue atentado, alabados al Señor, donde se le estaba dando toda la vanagloria de este mundo. Ahora, también vimos aquí Jesús en el poder del Espíritu Santo. Y vemos al mismo Jesús que cuando entra a la sinagoga, como era costumbre, o sea, la costumbre de los judíos, alabados al Señor, vemos que cuando el rollo que le pasan a él es Isaías 61, del verso 1 al verso 3. Usted lo puede leer, lo puede buscar para que usted vea que eso fue lo que Jesús leyó enfrente de ellos. Y vemos cómo rechazaron a Jesús en Nazaret. Alabados al Señor. Y vemos cómo el Señor, alabados al Señor, sacando lo que había en los corazones de ellos. ¿Por qué? Porque le habló de que en el tiempo del profeta Elías, alabados al Señor, oró y hubo escasez, o sea, no hubo, dice aquí, en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo gran hambre y toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Usted sabe muy bien, alabados al Señor, que cuando usted mira la historia de la viuda de Sarepta, acuérdese que fue el mismo Jehová que le dijo a él que fuera allá. Alabados al Señor. Y aquella viuda no tenía más que un poquito de harina y un poquito de aceite. Y también aquí cuando se habló de que el pueblo de Israel había muchos leprosos, mas sin embargo Eliseo a quien sanó fue a Naamán, o sea, Naamán, una persona que no era del pueblo. O sea, Jesús le estaba diciendo en pocas palabras: nadie es profeta en su propia tierra. Alabados al Señor. Por más señales que él hizo, alabados al Señor, mira cómo dijeron: ¿no es este el hijo de José? O sea, el pueblo de Israel puso en poco, alabados al Señor, la dádiva de Dios en Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios que tiene para la humanidad?
¿Cuál es el plan de Dios que tiene para el hombre? Este plan es sencillo. Han querido mirar el evangelio, poniendo del evangelio cargas, poniendo del evangelio que la gente no quiere entrar. La gente dice, no, ¿para qué yo voy a entrar si mira cómo ellos se están matando? Ellos quieren que yo me quite esto, ellos quieren que yo haga lo otro, ellos quieren que haga, que aquí, que allá. Y le ponen muchas cargas a muchas personas y la gente prefiere 1000 veces no entrar al evangelio. Y otro grupo que ha entrado, alabados al Señor, lo que se ha encontrado aquí es peñones. Mateo 23, en su verso 13 dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerrar el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros ni dejar entrar a los que están entrando. Son muchas personas, alabados, han aceptado a Jesucristo, pero cuando entran aquí lo que se encuentran es con los fariseos. Ni ellos entran. El reino de los cielos está cerrado para ellos, pero tampoco permite que otras personas entren. Esos fariseos, alabados al Señor, son aquellos que andan en mandamientos de hombres, en tradiciones de hombre, que tienen carga, aleluya, y muchas cosas que son antibíblicas, alabados al Señor. Ahora, yo quiero presentarle en esta mañana lo que es el plan de Dios para su vida. El evangelio es de poder. Jesucristo vino a sanar. Cuando usted ve aquí en Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjese, el Espíritu del Señor fue que ungió aquí a Jesús. Oiga bien. Y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el Señor, primero era dar buenas nuevas a los pobres, a los destituidos, a los afligidos, a los huérfanos, a los oprimidos de espíritu, a los quebrantados de corazón y a los que tiemblan ante su palabra. Por eso le digo que usted puede leer Isaías 61 del verso 1 al 3. Ahora, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo era sanar a los quebrantados y oprimidos, tanto físicamente como espiritualmente. Tercero, abrir los ojos espirituales de los que estaban cegados por este mundo, a fin de que la luz de Cristo, la verdad de Cristo, le trajera las buenas nuevas de Dios y sean desatados. ¿De quién? De Satanás, del pecado. Ahora, ¿qué también hacía el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Proclamar el tiempo de la verdadera libertad y la salvación del dominio de Satanás, del pecado, del temor y de la culpa. Como dice Juan 8:36 y Hechos 26:18. Vamos a leer Hechos 26 en su verso 18. Hechos 26 en su verso 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan a las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Esto es el apóstol Pablo, donde Pablo estaba relatando acerca de su convención. Alabados al Señor. Entonces, fíjese de algo. La comisión divina del apóstol Pablo, alabados al Señor, cuando usted ve que él está declarando aquí, alabados al Señor, dice para que abran sus ojos. Satanás ha cegado a los perdidos respecto a la realidad de la condición perdida y de la verdad del evangelio. Por eso es que en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de ese sistema ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, lo único que puede abrir el entendimiento es predicarle a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, como dice 2 Corintios 4:5 y Efesios 1:18. Ahora, ¿para qué? Para abrirle los ojos. Segundo, para se conviertan. ¿Qué significa esto? Para que se convierta de la potestad de Satanás a Dios. Satanás es el gobernante de este mundo, de modo que todos los que están sin Cristo están bajo el control de Satanás y esclavizados a su poder. El espíritu de Satanás obra en todos los pecadores, es decir, en los hijos de desobediencia, como dice Efesios 2:2. La proclamación del evangelio es el poder del espíritu
recatará a hombres y a mujeres del poder de Satanás y los llevará ahora al reino de Cristo. Por eso es que yo digo que muchos ministros no saben lo que cuesta una alma. ¿Por qué? Porque si supieran lo que le ha costado a Cristo una alma, no la trataran como animales, como bestia. Ahora, ¿para qué? Para que también reciban el perdón de sus pecados. Se obtiene el perdón de los pecados mediante la fe en Cristo Jesús, que está basada en su muerte en la cruz. Entonces aquí dice una herencia entre los santificados. El que recibe perdón, liberación del dominio del pecado y de Satanás, y el bautismo en el Espíritu Santo, después de entrar a vivir en él, es separado del mundo y ahora vive para Dios, en comunión con Dios y con los salvados, en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay 6 pasos, que es el plan de Dios para su vida y que ha sido para mi vida. El primer paso yo quiero que usted anote. Yo quiero que usted coja un tiempo que usted anote, porque hay muchas falsas enseñanzas. Hay muchas personas disfrazadas de apóstoles. ¿Dónde lo dice, hermana de mí? En 2 de Corintios, el capítulo 11, en su verso 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso fue, amada iglesia de Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo, en Mateo, el capítulo 7, en su verso 15, dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y en el verso 21 dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, una de las características que hay, alabados a mi Cristo, para nosotros poder reconocer a estos falsos, alabados al Señor, es que miren, estas personas hablan de Jesús, oiga bien, pero los frutos son los que hablan. Escuche bien. La característica constará, la evidencia en la vida de la persona que lo sigue. ¿Qué hacen estas personas? Serán creyentes que profesan a Cristo, pero cuya lealtad es más a la persona que a Cristo. Ve, esta persona, ejemplo, hay un líder y está hablando de Cristo. Usted ve hablando de Cristo, que esto, que aquí, que allá. Pero ¿qué pasa? Usted ve en los seguidores de esa persona que esa persona se mata más por ese líder, aleluya, que por Cristo y su palabra. ¿Por qué? Porque este líder que está al frente de esta persona no está llevando la oveja a Cristo y a la palabra, sino que lo está llevando a él. Por eso que usted ve que se han hecho partidos políticos dentro del pueblo de Dios. Yo soy de fulana, yo soy de fulana, fulana sí tiene poder, la otra sí tiene poder, el otro sí tiene poder. Mas sin embargo, amada iglesia de Jesucristo, usted ve que las personas que siguen a esta persona se matan por esta persona, hacen lo que sea por esta persona, mas sin embargo usted no ve que esta persona ni se matan por Cristo ni por su palabra, sino por esta persona. Otra característica de esta persona es que ellos, aleluya, adoran más a la criatura que a Dios, como dice Romanos 1:25. O sea, estas personas son idólatras de esta persona. Adoran más a esta persona que al mismo Jehová. Otra cosa es que estarán más interesados en sus propios deseos, en la honra y en la gloria de ellos, que en la gloria de Dios. Usted ve que esta persona lo que más le importa son su prestigio. Por eso esta persona la Biblia lo llama cobarde. ¿Por qué la Biblia lo llama cobarde? En Apocalipsis, el capítulo 21, en su verso 8, dice: pero los cobardes e incrédulos. ¿Por qué dice aquí cobarde? Los cobardes son los que temen la desaprobación, alabado sea el Señor, y las amenazas de las otras personas
más de lo que valoran la fidelidad a Cristo y a su palabra. Por eso son cobardes. Usted ve que esta persona, por mantener delante de un pueblo, de un público, por mantener una vida intachable, que ellos son los ungidos, que ellos son esto, mas sin embargo sus obras son inicuas, mas sin embargo sus obras son del mal, mas sin embargo sus obras la manifiestan según Gálatas, el capítulo 5, del verso 19 al 21, y Efesios, alabados al Señor, del capítulo 4, en su verso 17 a su verso 32. Usted se da cuenta, y cuando usted lee Efesios, el capítulo 5, también usted se da cuenta. Esta persona, en vez de andar como hijo de Dios, lo que andan imitando a esos líderes, alabados al Señor, y actúan igual que ellos, visten como ellos, hablan como ellos, actúan como ellos. Y usted lo ve que por más que andan y que buscando revelación de Dios, siempre están en lo mismo, en su desilusión. ¿Por qué? Porque estas personas están, como dice 1 Timoteo capítulo 4, en su verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán a la fe, escuchando espíritus engañosos y a doctrina de demonios. Entonces usted ve que estas prédicas de estas personas se hacen populares, estas prédicas de estas personas se hacen virales, alabados al Señor. ¿Por qué? Porque son doctrina de demonios. Pero cuando usted ve que hay un siervo de Dios o una hermana, una sierva de Dios, predicando acerca del evangelio de justicia, predicando acerca del arrepentimiento, usted ve que esas prédicas no son muy populares. ¿Por qué? Porque la gente en verdad lo que quiere es que le hablen de sus carnes, de sus deseos. Pero la gente no le quiere que nosotros le hablamos de lo que es realmente el plan de Dios para su vida. Así que, por favor, anote lo que le voy a dar de los 6 pasos de lo que es el plan de Dios para su vida. Usted con estos 6 pasos, usted puede meditar, autoexaminarse, si usted está aceptando el plan de Dios o si usted lo está rechazando. Amén. Voy a esperar que si usted no tiene con qué apuntar, pueda apuntar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de su salvación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, aleluya, de lo que tiene que tener más valor en su vida, que es la salvación de su alma. Primer paso del plan de Dios para la vida de usted y para mí: el arrepentimiento. Arrepentimiento, ponga ahí. Pero antes de darle los versos bíblicos, porque yo quiero que sea usted que lo busque, los versos bíblicos, porque yo quiero que sea usted mismo que lo vea con sus ojos, para que usted pueda meditar. Pero antes de esto quiero decirle lo que es arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? El significado fundamental de arrepentirse en griego es metaneo, que es volverse. Es abandonar los malos caminos y volverse a Cristo y por medio de él a Dios. Texto bíblico de referencia: Juan 14, verso 1, verso 6. Texto de referencia de lo que es un arrepentimiento: Juan 14, verso 1 al 6. Hechos 8, verso 22. Hechos 26, 18. Y Primera de Pedro 2, 25. Una vez más, el significado fundamental de arrepentirse en griego es metaneo, es devolverse, es abandonar los malos caminos y volverse a Cristo y por medio de él a Dios. La decisión de devolverse del pecado a la salvación a Cristo incluye la aceptación a Cristo no solo como Salvador de la condena del pecado, sino también como Señor de la vida y amo de esa persona. O sea, cuando usted se arrepiente, usted acepta a Cristo como su Salvador, pero no solamente como su Salvador, sino como su amo. Entonces usted se vuelve a Cristo y a su palabra.
Eso es un verdadero arrepentimiento. Tenemos ahí el ejemplo de Zaqueo, un hombre que era pecador y cuando llegó la salvación a su casa, rectificó, confesó sus pecados y se devolvió. También otro arrepentimiento que vemos en la Biblia es la mujer adúltera. Esta mujer fue encontrada en el mismo lecho y cuando se la llevaron a Jesús, Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Ella le dijo, nadie me ha condenado, maestro. Dice, yo tampoco te condeno. ¿Por qué Jesús no la condenó a ella? Porque ella no conocía de Jesús, no sabía de estas cosas. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peque más. Entonces esta mujer se arrepintió. ¿Por qué? Porque no volvió a pecar, no volvió a ser adúltera. Pero era una decisión que tenía que determinar Zaqueo, la mujer adúltera, Mateo. En Mateo capítulo 9, también vemos ahí el llamamiento a Mateo, un hombre publicano, un hombre pecador. Pero cuando llegó la salvación, también se arrepintió. Por eso fue que Jesucristo le dijo a los fariseos, id y aprended lo que lo que significa misericordia quiero. No he venido por justo, sino por pecadores para llevarlo al arrepentimiento. Entonces eso es importante que usted entienda lo que es el arrepentimiento. Cuando viene el arrepentimiento, entonces ahí es que viene el perdón de los pecados, porque usted le duele en su corazón. Está haciendo las cosas contrarias a lo que es la palabra de Dios. Entonces, primer paso, el arrepentimiento. Ponga así, arrepentimiento. Textos bíblicos que usted va a buscar. Búsquelo así, tranquilamente, al paso. Búsquelo al paso. Amén. El arrepentimiento. Mateo 3, verso 1 y 2. Mateo 3, verso 1 y 2. Segundo, Mateo 3, verso 11. Mateo 3, verso 11. Tercero, Lucas 24, verso 46 al 47. Lucas 24, verso 46 al 47. Hechos 2, verso 38. Hechos 2, verso 38. Hechos 17, verso 30. Hechos 17, verso 30. Romanos 10, verso 9 y verso 10. Esos textos bíblicos te van a ayudar lo que es el arrepentimiento. El primer plan de Dios para ti y para mí es que nos arrepentamos de nuestro pecado. ¿Qué pasa cuando usted se arrepiente? El segundo paso, la salvación. Ponga ahí, la salvación. La salvación no viene a través de María. La salvación no viene a través de un pastor. La salvación no viene a través de un sacerdote. La salvación no viene a través de largas oraciones o rezos, como muchos le llaman. Solamente una persona puede darle a usted la salvación. Y esa persona cuyo nombre es Jehová, el Dios del cielo, el Santo de Israel, que ha provisto, alabados al Señor, la salvación a través de una sola persona, que es su amado Hijo Jesucristo. ¿Dónde te puedo confirmar esto? Antes de darte los versos bíblicos, quiero que venga conmigo a Juan, el capítulo 1, en su verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como te puedes dar cuenta, cuando nos vamos a lo que es el Viejo Testamento, alabado sea el Señor, en Éxodo, el capítulo 26, Éxodo 26, allí se habla acerca del tabernáculo. Ahora, ¿cuál fue el significado espiritual del tabernáculo? Bueno, el significado espiritual del tabernáculo tipifica la obra redentora de Cristo a llevar pecadores a Dios. O sea, cada utensilio
del tabernáculo representaba a Cristo. ¿Qué simbolizaba los muebles? ¿Cuál era el símbolo de cada uno? ¿Y cuáles son sus referencias? Para yo poderte dar los textos bíblicos acerca de la salvación, necesito hacerte un encuentro de esto para que tú puedas entender. El arca del pacto simboliza la justicia y la presencia de Dios. El arca del pacto simboliza la justicia y la presencia de Dios. Textos bíblicos de referencia: Éxodo 25, su verso 10 al verso 22. Éxodo 25, su verso 10 al 22. Éxodo 37, del verso 1 al 9. Deuteronomio capítulo 10, en su verso 1 al 5. Juan 1, 18. Juan 14, 9 y Hebreo 9, 4. ¿Qué simbolizaba el altar del oculastro? Simboliza la cruz del Calvario, lugar donde fue sacrificado Jesús. Simboliza la cruz del Calvario, lugar donde fue sacrificado Jesús. Hebreo 9, verso 12 al 14. De ahí también vas a leer el verso 25 al verso 28 de Hebreo 9. Hebreo 10, capítulo 10, en su verso 10 al 14. Hebreo 13, 10 y Primera de Juan 1, 7 y Primera de Juan 2, 2. El arca del oculastro simboliza la cruz del Calvario, lugar donde sacrificaron a Jesús. El altar de incienso, ¿qué simbolizaba? Representa la intercesión de Cristo en la gloria. El altar del incienso representa la intercesión de Cristo en la gloria. Texto de referencia: Hebreos 7, verso 25. Hebreos 7, verso 25. Hebreo 9, verso 24. Romano 8, 34. ¿Qué simboliza el candelero? ¿Qué simboliza el candelero? Representa a Cristo como la luz del mundo. Representa a Cristo como la luz del mundo. Mateo 5, su verso 14 al 16. Juan 8, 13. Juan 9, 5. Apocalipsis 1, verso 12, verso 13 y verso 20. Una vez más, el candelero representa a Cristo como la luz del mundo. Mateo 5, verso 14 al 16, Juan 8, 13, Juan 9, 5 y Apocalipsis 1, 12, 1, verso 12, verso 13 y verso 20. ¿Qué representaba la mesa de los panes? ¿Qué representaba la mesa de los panes? Simboliza a Cristo el pan de vida. Simboliza a Cristo el pan de vida. Texto de referencia: Juan 6 en su verso 35. Juan 6 en su verso 35. ¿Qué simbolizaba el labrasco? ¿Qué simbolizaba el labrasco? Representa la purificación y el comienzo de la santificación. El labrasco representa la purificación y el comienzo de la santificación. Texto de referencia: Hebreos 10, verso 19 al 22. Ahora yo quiero que usted vea el tabernáculo y quiero que vea los utensilios. Quiero que vea el tabernáculo. Este es el tabernáculo. Usted lo está mirando aquí. Vista de afuera del tabernáculo y vista adentro.
Todo esto significa la obra redentora de Cristo a llevar pecadores a Dios. El altar altísimo, el arca del pacto, el velo, el altar de incienso, la mesa de los panes, el lugar santo, candelero de oro, el labrasco. Fíjese que el labrasco está afuera. Y mire aquí, el altar de oculazo, ¿dónde está? En la puerta. Ahora, cada uno de estos utensilios, le leí que estos son lo que simboliza. Mírelo ahí. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Yo soy el camino. Juan 14:6. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo. Juan 9:5. Una fuente de agua. Juan 4, versos 13 y 14. He aquí el Cordero de Dios, lo que le leí. Juan 1:29. Yo soy la puerta. Ve, míralo ahí. Todo eso simboliza a Cristo. O sea, usted no puede ir al Padre, usted no puede llegar al Padre si no entra por la puerta que es Cristo. Yo soy la puerta. Cristo, sumo sacerdote, el mediador del nuevo pacto, la purificado los corazones. Cristo fue ofrecido una sola vez. Entonces, Cristo, nuestro propiciatario, nuestro mediador, nuestro sustento, nuestra guía, nuestra purificación, nuestro purificador y nuestro redentor. Como usted se da cuenta, amada Iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿por qué quise hacer esto en énfasis? Porque vas a poner ahora en el plan de Dios la salvación, que solamente viene a través de Cristo. Texto bíblico, pon la salvación. Texto bíblico a buscar. Isaías 45:22. Isaías 45:22. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Mateo 26:28. Mateo 26:28. Juan capítulo 3, verso 14 al 17. Juan capítulo 3, verso 14 al 17. Romanos 5, verso 8 al 11. Romanos 5, verso al 8 al 11. Estamos bajo el subtema la salvación, de los textos bíblicos que usted va a buscar a sola. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Hechos 9:28. Hechos 9:28. Entonces, le acabo de dar los dos primeros pasos de lo que es el plan de Dios para el hombre. Ahora vamos con el tercer paso. El tercer paso es un paso que el mismo Señor Jesucristo nos dejó a nosotros el ejemplo. Y este ejemplo, amada Iglesia de Jesucristo, alabados al Señor, nos lo dijo también el apóstol Pablo. ¿Dónde, hermana Lili? En 1 Corintios, el capítulo 10, vamos a leer, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. Ahora,
Cuando usted acepta a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que es el único camino para usted poder llegar al Padre, y es la única sangre que puede romper, demoler, quitar el pecado adámico que usted y yo tenemos desde nuestro nacimiento, porque el primer padre nuestro fue Adán, pero Adán pecó contra Jehová, y eso se hizo. Ve, por eso que mucha gente dice, yo no bebo, yo no fumo, yo no necesito, que no. Si usted no acepta a Cristo en su vida, usted tiene el pecado adámico, y solamente una sola persona puede romper ese pecado, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted aceptó a Cristo, pero no se queda ahí. Usted tiene que hacer el tercer paso, que es el bautismo en agua. El bautismo en agua. Bautismo en agua. Textos bíblicos. Mateo 3:16. El mismo Cristo nos dejó el ejemplo a seguir. Mateo 3:16. El mismo Cristo le dio la comisión de hacer esto a la iglesia. Mateo 28:19. Marco 16:16. Hechos 8, versos 12 al 16. Hechos 8, versos 12 al 16. Hechos 10, versos 47 al 48. Hechos 19, del verso 3 al 5. Hechos 19, del verso 3 al 5. Entonces, hermanos, el tercer paso del plan de Dios es el bautismo en agua. No es que usted se meta en una cubeta. No es que usted le eche un chin de agüita aquí. Alabados al Señor. Usted se da cuenta, alabados al Señor, que de los hechos en adelante y en los evangelios usted no ha visto ninguna registración que a los niños se bautizaban. Alabados al Señor. Pero hoy día hay un pueblo que no bautiza a los niños con agua, pero sí lo bautiza con el bautizo seco. Lo llevan allí a una iglesia, lo suben, hacen una ceremonia, buscando testigos, hacen votos a Jehová que van a educar a ese niño en la presencia de Dios, y que aquí y que allá, y nada de lo que dijeron lo hacen. Haciendo voto a la ligera, como dice Eclesiastés capítulo 5. Usted tiene todo el derecho, ahora que usted es creyente, que es cristiano, de presentar a su hijo cuando nazca a Jehová. ¿Dónde? ¿Usted qué va a hacer voto a Jehová? ¿Dónde? Efesios 6, en su verso 4. Usted que tiene que disciplinar a ese niño en la disciplina del Señor, no hay allí como un espectáculo, a levantar de muchachito, buscar testigos, que gente que, hermanita, ven acá, mira, nació mi hijo, yo quiero que tú lo lleves al pastor. Gente que no son ni siquiera cristiana, y el pastor lo coge, se le llama el bautizo seco. Pero si usted quiere seguir con el bautizo seco, puede seguir. Pero los discípulos no estaban en nada de eso. Los discípulos no estaban en nada de eso. Ni casando. Tú ves todos estos pastores que se pusieron a casar. ¿Dónde dice la Biblia que los pastores tienen que casar? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está que los discípulos estaban perdiendo tiempo casando gente? Eso viene de la Iglesia Católica. Lamentable el caso. Pero si usted quiere seguir casándose y casando, allá usted. Yo no caso a nadie, ni casaré a nadie. Eso es entre la persona. La persona está segura que ese va a ser su esposo. El hombre está seguro que va a ser su esposa. Que Jehová le dio la confirmación. Lo único que necesitan es ser doctrinada de lo que es una verdadera esposa, cómo se tiene que comportar esa mujer ahora siendo esposa cristiana y este hombre siendo esposo cristiano. Así de sencillo, más nada.
Pero meterse, cásate con esta, cásate con esto. No, eso no. Yo no caigo en ese gancho. Hermana, ¿qué usted cree? ¿Me caso? Bueno, eso es tu problema. Si Jehová te confirmó, cásate. Yo no tengo que ver con eso. Yo casar. No. Jehová no me mandó a mí a casar. Jehová me mandó a mí a predicar el evangelio, no a casar a nadie. Casar. Estos pastores que se pusieron a casar a todo el mundo, van a tener que casar a todo el mundo. Un casamiento y tantas cosas que hacen en la iglesia. Bueno, cada quien con su cosa. Yo no caso a nadie. Entonces el tercer paso es el bautismo en agua. Cuarto paso es la sanidad divina. Cuarto paso del plan de Dios para el hombre, la sanidad divina. ¿Qué es esto, hermana Denis? La sanidad divina. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a libertar al cautivo. Vino a libertar a los oprimidos, alabados al Señor, a sanar a los enfermos, alabados al Señor. Ahora, dice la palabra de Dios en Juan 17:17. Juan 17:17. Tanto raquiñerío que casándose en la iglesia, que fiesta del pastor, fiesta del copastor, fiesta de cumpleaños, fiesta de Navidad, fiesta de esto y fiesta, tantas fiestas que hay en el pueblo. Gracias, Señor, por llegar a mi vida y que no llegó a mi vida la religión. Juan 17:17 dice: santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así es que usted va a ser santificado a través de la palabra de Dios. Dice Salmo 119, en su verso 105. Tanto raquiñería. Pone tanta carga al pueblo de Dios. Por eso la gente no quiere ni siquiera entrar a esto. Dice Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí, dice verso 133. Filipenses capítulo 1 en su verso 6. Filipenses capítulo 1 en su verso 6. Filipenses capítulo 1 en su verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, en su verso 16. Tan sencilla que la palabra de Dios, tanto raquiñería. Dice así: toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oye, para instruir en justicia la palabra de Dios, no para todo estos raquiñeríos que están haciendo esta gente. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Que tú viniste al camino del evangelio, que tú viniste al camino del Señor, aleluya, y te he encontrado con un hospital. Todos los que estamos aquí tenemos un pasado. Todos los que estamos aquí. Todos los que somos cristianos hemos reconocido nuestros pecados, lo hemos abandonado para ahora seguir a Cristo como nuestro Señor, como nuestro amo y nuestro Salvador. Le hemos permitido al Espíritu Santo de Dios que a través de la palabra, que es la espada del Espíritu, dice Efesios 6:17, transforme nuestros corazones de un corazón de piedra a un corazón de carne. Un corazón de piedra no obedece. Un corazón de piedra ni siquiera escucha la palabra de Dios. Se habla de dos hombres. Hay un hombre que es natural y hay un hombre que es espiritual. ¿Dónde, hermana de mí? Primera de Corintios, el capítulo 2, en su verso 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se habla de un hombre natural, y también se habla de un hombre espiritual. Ahora, ¿qué es lo que es un hombre natural, según los códigos establecidos de la palabra de Dios? El hombre natural
o que no es espiritual es la persona no regenerada. No regenerada. O sea, gobernada por los simples instintos de su propia naturaleza, como dice 2 de Pedro 2:12. Esta clase de persona no tiene al Espíritu Santo de Dios, como dice Romanos 8:9. Está bajo el dominio de Satanás, como dice Hechos 26:18. Y es esclavas de los deseos de la carne, como dice Efesios 2:3, y pertenece al mundo, simpatiza como el mundo, como dice Santiago 4:4, y rechaza los caminos rectos del Espíritu Santo. La persona que no es espiritual no puede entender a Dios ni sus métodos, sino que en lugar de confiar en Dios, confía en sus emociones humanitas. Ese es el hombre natural, que ya sabemos que vemos muchísimo, que está en medio de nosotros. Ahora, ¿qué es un hombre espiritual? El hombre espiritual es la persona regenerada, es decir, la que tiene al Espíritu Santo. Esa persona piensa en lo espiritual, conoce los pensamientos de Dios, como dice 1 de Corintios, el capítulo 2, en su verso 11 al 13. Y vive por el Espíritu de Dios, como dice Romanos 8, en su verso 4 al 17, y Gálatas 5, del verso 16 al 26. O sea, tal persona cree en Jesucristo. Se esfuerza, no trata, se esfuerza por seguir la dirección del Espíritu Santo que vive en ella y resiste los deseos sensuales y el dominio del pecado, como dice Romanos 8 en su verso 13 y 14. O sea, una persona natural y una persona espiritual son muy diferentes, y la diferencia son los frutos. Ahora, ¿cómo usted puede llegar a ser una persona espiritual? Aceptando a Cristo y aceptando el plan que le estoy hablando. La sanidad divina, escriba. Texto bíblico a seguir, Mateo 8, verso 16 al 17. Mateo 8, verso 16 al 17. Marco, capítulo 16, verso 17 al 18. Marco, capítulo 16, verso 17 al 18. Lucas, capítulo 7, verso 21 al 22. Lucas 7, verso 21 al 22. Lucas 10, verso 9. Lucas 10, verso 9. Hechos 5, verso 12 al 16. Hechos 5, verso al 12 al 16. Primera de Pedro 2, 24. Primera de Pedro 2, 24. Esos son los textos bíblicos a buscar acerca de la sanidad divina. El siguiente paso del plan de Dios para la vida del hombre, el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Acerca de esto, acerca del bautismo del Espíritu Santo, esto es una promesa que viene del Padre. Y esta promesa, amada iglesia de Jesucristo, se encuentra de que nosotros empezamos a leer, alabados al Señor, y miramos cómo Jehová le habló al pueblo de Israel en Jeremías, capítulo 31. Vamos a ver. Jeremías 31. En su verso 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalieron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. ¡Hey! ¿Dónde es que va a dar la ley? ¡Hey! No es ya en la tabla, ya no va a ser la piedra. La ley de Jehová, aleluya, en su nuevo pacto, que ese pacto es nuestro Señor Jesucristo. ¡Hey! Dice,
Pero en el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y le escribiré. ¡Ey! ¿Dónde? Y le escribiré en su corazón. ¿Dónde? En el corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. ¡Hey! ¿Qué dijo Jesús? Que no contamina al hombre lo que se come, porque lo que se come va a la letrina, sino de lo que sale de los pensamientos de su corazón. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 11? Ay. Ezequiel, Leu, Ezequiel 11, en su verso 18. Y volverá ya, y quitará de ella toda su idolatría y toda su abominación. O sea, el pueblo de Israel tenía que arrepentirse, volver atrás, quitar toda abominación y toda idolatría de frente de Jehová. Mira bien. Y volverán allá y quitarán de ella toda su idolatría y todas sus abominaciones. Y le daré, oiga, ¿y le daré qué? ¿Y le daré qué? Un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón ¿de qué? De piedra de medio de su carne y le daré un corazón de carne para que anden, ¿dónde? En mi ordenanza, igual de mis decretos, y lo cumpla y me sean por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. ¡Santo leutane saque maleta! ¡Oh! Y dice 2 Timoteo, ¡ay! ¡Oh! Según de Timoteo, el capítulo 2, ¡ay! Dice, ¡hey! Verso 11, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negamos a Él, también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué estaba diciendo esto el apóstol Pablo al joven Timoteo? Si usted se da cuenta, en el capítulo 2 le está diciendo y le dice, después que le dice, tú sufres penalidades como un buen soldado, sé como un atleta, sé como un labrador de tierra y toda esa cosa, le dice, acuérdate de Jesucristo, en el verso 8, del linaje de David, resucitado en los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades hasta prisiones de todos malhechor, para que la palabra de Dios no está preso, por tanto, lo soportó en amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Aquí te está hablando de lo que es un buen soldado de Cristo. ¿Por qué te digo esto? Cuando tú miras el pueblo de Israel, le dijo Jehová, le voy a dar el pacto, un pacto nuevo, que es a través de su Hijo Jesucristo, que fue lo que ellos rechazaron. Porque yo no entiendo una cosa. Yo veo el pueblo de Israel, el Señor tiene planes con el pueblo de Israel. Y eso usted no lo puede coger. Porque el pueblo de escogido, por el pueblo de Israel está apartado. El pueblo de Israel no cree en Jesús. Son pocos los judíos que creen en Jesús. Ellos están esperando al Mesías. Entonces no entiendo cómo que la iglesia quiere hacer todo lo que hace el pueblo de Israel. Ahora quieren traer calendero. Ahora quieren celebrar las fiestas judías. Ahora que esas son sus costumbres. Excuse me, Jesucristo mismo le dijo a los judíos que se salieran del campamento. ¿Del campamento de qué? Del judaísmo. Y a nosotros la iglesia se nos dice que salgamos del campamento de qué? De la puerta. ¿Cuál puerta? La puerta del mundo. Entonces yo no sé cómo es que la iglesia ahora quiere aprender hebreo, que quiere aprender esto, que es raíces, que esto y que lo otro. ¿Qué tanto raquiñerío para la salvación? Si aquí le estoy dando lo más fácil, el arrepentimiento, la salvación, el bautismo en agua, la sanidad divina, y ahora entramos en el bautismo del Espíritu Santo, que eso tuvo un cumplimiento, alabado sea el Señor, el día de Pentecostal, cuando la iglesia fue revestida del poder de Dios. ¿Dónde está esto? El bautismo del Espíritu Santo. Joel 2, verso 28 y 29. O sea que es una promesa para nosotros también, que no fueron para ellos, también para nosotros. Joel 2, verso 28 a 29. Mateo 3, 11. Mateo 3:11. Juan 7, verso 37 al 39. Juan 7,
verso 37-39. Hechos 2, verso 1 al 4. Hechos 2, verso 1 al 4. Hechos 10, 44. Hechos 10, 44. Hechos 19, 6. Hechos 19, 6. Romano 14, 17. Romano 14, 17. Primera de Corintios 12, 13. Esto es una promesa para todos los seguidores de Cristo. Así que si usted no ha sido bautizado en el poder del Espíritu Santo, empiece a hacer lo que dice Lucas 11 en su verso 13. Lucas 11 en su verso 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que, y por último, el plan de Dios para el hombre es la segunda venida de Cristo. ¿Usted cree que Cristo vino a esta tierra? ¿Usted cree que Cristo caminó en esta tierra? ¿Usted cree que Cristo fue crucificado? ¿Sí? Entonces, ¿por qué duda que Él va a volver? Si es una promesa que Él hizo. Él la hizo. ¿Dónde? Juan 14. No se turbe vuestros corazones. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quién habló eso? ¿Un discípulo? ¿Quién habló eso? ¿Un profeta? No, el mismo Jesús fueron sus palabras. El mismo Jesús. ¡Aleluya! En Mateo 23, en su verso, aleluya, 26, perdón, gracias Espíritu Santo. En Mateo 26, en su verso 29, dijo: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, quien prometió que iba a volver Cristo. Ahora, texto bíblico a seguir: la segunda venida de Cristo. Mateo 24, 27. Mateo 24, 27. Primera Tesalonicenses 4, en su verso 16 al 17. Hebreo 9, 28. Segunda de Pedro 3, 10. Apocalipsis 1, 7. Apocalipsis 22, 12. Una vez más, la segunda venida de Cristo. Mateo 24, 27. Recuérdese que cuando Cristo venga a llevarse la iglesia, nadie lo va a ver. Eso va a ser así, en un abrir y cerrar de ojos. Jesucristo va a estar en la nube y nosotros vamos a ser arrebatados. ¿Por quién? El Espíritu Santo nos llevará a nuestro amo, a nuestro Señor, a nuestro esposo, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Pero recuérdese que va a venir una venida de Cristo donde todo ojo lo verá. YouTube, Facebook, todas esas cosas que están preparando el sistema delante de Cristo. Por ahí van a ver a Cristo que va a volver y venimos con Él. Hermana, bueno, Él dijo que a donde quiera que Él esté vamos a estar nosotros. ¿Quién le dijo a usted que Cristo va a andar sin su esposa? Por favor, hermanos, actualícese. Mateo 24, 27. Primera Tesalonicenses 4, versos 16 al 17. Hebreo 9, 28. Segunda de Pedro 3, de Apocalipsis 1, 7. Apocalipsis 22, 12. Le acabo de dar a usted que me escucha lo que es el plan de Dios para el hombre. Primer paso, el arrepentimiento. Segundo, la salvación. Tercero, el bautismo en agua. Cuarto, la sanidad divina. Quinta, el bautismo del Espíritu Santo. Y por último, sexta, la segunda venida de Cristo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es sencillo.
sea que hay muchas personas que andan buscando revelaciones, que para esto, que por qué fulano, y que si Jesús es moreno, que si Jesús es negro, que si Jesús tuvo relaciones o no tuvo relación. Tanto disparatada. Nada de eso. Eso no te va a llevar a ti al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es hacer la voluntad de Jehová. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Está revelado en su palabra. Hasta aquí mi parte. Mañana vamos a dejar el día de mañana libre, sin traer estudio, para darle la oportunidad a los hermanos que puedan ver este estudio, estudiarlo. Una cosa es usted escuchar y otra cosa es usted meditar, hermano. Una cosa es que usted coja un bolígrafo, una macota, la Biblia, examine, mire y aquí haga una oración al Espíritu Santo. Y usted va a ver cómo su vida va a ir cambiando, cómo sus ojos se van a ir abriendo, cómo sus oídos van a ser más, usted va a poder escuchar mejor la voz del Señor, cómo va a haber una transformación de usted de adentro para afuera. Pero usted solamente escuchando, no. Entonces mañana vamos a dejar el día de mañana libre, alabados al Señor, para darle tiempo, en este lazo de tiempo, a los hermanos, van a tener el día de hoy y van a tener el día de mañana para estudiar. Cuando venga con el otro estudio, le voy a poner estudio número 2. Lo que estamos es reforzando la palabra. Así que, y otra cosa, hermano, le puse el nombre de Casa de Jehová Restauración Alcanzando las Vidas. Y a los videos nada más le voy a poner Denis Valerio, porque yo no tengo que cambiar el diseño original de esta plataforma. Esta plataforma ni la hizo nadie. Esta plataforma fue santificada por el Señor. También quieren hacerme que yo sea de esta plataforma, como dice Facebook. No. Mariana, venga. Usted termina. Dando una... Veía que usted aclaraba la cosa de la venida de Cristo. Usted sabe que hay dos. Amén. Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Aleluya. Yo estaba tranquilita allá, escondidita. Amén. Escuchando el estudio. Amén. Y verdaderamente que yo estaba refrescándome. Porque todas esas palabras eran refrescándonos la memoria. ¿Por qué? Porque no es lo mismo usted escuchar que usted sentarse con su mascota, ahí cogiendo un texto bíblico y desmenuzando y buscando el significado. No es lo mismo, bendito sea el Señor. Muchas personas no le dan importancia a estas cosas, pero este es el plan de salvación para el hombre. Todos estos 6 puntos que el hermano acaba de hablar de ellos son lo que el hombre que no conoce a Dios y quiere servir a Dios tiene que posicionarse. Bendito sea el Señor. Por ahí hay mucha gente que no están bautizadas, tienen años y no se bautizan porque piensan que eso no es importante. Pero si la Biblia lo tiene ahí y Jesús, que es el ejemplo vivo, se bautizó, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerlo? Amén. Entonces, otra cosa importante es, mucha gente, esto es como un resumen, hermana, como haciendo un comentario de cada punto, ¿verdad? Porque realmente vale la pena, amén, aclararlo, ya que mañana usted va a estar libre, yo también, para sentarnos con nuestras mascotas en nuestro estudio. Y es que mucha gente está en este camino, pero está lleno de dolor, lleno de raíz de amargura, lleno de tristeza, muchas cosas que hay ocultas en la persona, de maltrato, cuántas cosas, y todo eso está adentro, porque la persona no ha sido sanada. Y por eso muchas veces la gente se desvía al mundo, porque todo lo que tiene por dentro es un bagaje muy grande y necesita ser sanado, libertado y restaurado. Entonces, ¿cómo se logra eso? Con la palabra y el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es tan necesaria, hermano. ¿Por qué? Porque es la que nos va a ayudar, nos va a equipar, como dice en Hechos, a ser testigos de Cristo. No testigos como mucha gente piensa, que testigos para reprender demonios, para aquí, para allá, todas esas cosas. Porque la Biblia dice que todos aquellos que se convertían, amén, al Señor,
Dios lo comisionaba, amén, y le decía que en su nombre íbamos a hacer todas aquellas cosas, aleluya. Entonces usted como creyente está preparado para eso. El final de esto es acerca de la segunda venida de Cristo. En este tiempo hay mucha gente que está en dos aguas. No se puede estar en dos aguas. Usted tiene que creer que Jesucristo viene. Porque si nosotros creemos que Jesucristo no viene, entonces van en nuestra fe. Amén. Van en nuestra fe. ¿Por qué? Porque no es verdad que Dios te va a salvar para dejarte aquí en la tierra. ¿Cuál es el uso? Si esta tierra está llena de pecado, usted dice, bueno, pero el Señor dijo que esta tierra la iba a restaurar, la iba... No. El Señor dijo que todo aquello que crean en Él, como Él resucitó, también resucitarán en aquel momento. Entonces, es nuestra fe, como decía la hermana, en segunda de Tesalonicenses. Ahí habla claro acerca de la segunda venida de Cristo. No se deje engañar, amado hermano. No se deje envolver la mente de que Jesucristo no viene, que ya han pasado tantas cosas que usted tiene que estar practicando la huida. Mucha gente tienen hasta traje de guardia y tienen cobertura de guardia, ya tienen tiendas de campamento, tienen todas esas cosas, porque ellos se van en la fuga, como dicen, o sea, la escapada. Recuerden bien que la escapada no es para la iglesia. La escapada es para el pueblo de Israel. Por eso, ¿por qué viene la escapada para el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel no creyó en Jesús. Y por lo tanto, el Israel no va a ser librado de esa hora, sino que va a pasar por esa hora. Pero eso dice la Biblia claro. Oiga, que el que esté en la azotea no baje para recoger nada, sino que por ahí mismo arranque. Y habla de momentos específicos que van a pasar para que usted salga. No, eso no se refiere a la iglesia. La iglesia no tiene que salir corriendo del pecado. Sí, del pecado. Usted tiene que salir corriendo del pecado, de la maldad y de todas aquellas cosas que el diablo tiene afuera, del mundo. De hecho, la iglesia tiene que salir. Pero la iglesia no tiene que salir corriendo para ninguna parte. La iglesia de Cristo tiene que prepararse para cuando Jesucristo venga por ella, esté lista, su ropa no esté manchada, su vergüenza no sean descubiertas, sino que seamos levantados, como dice la Biblia. Creo que en Hechos 1:9, creo que lo dice, hermano, que dice que, sí, está ya. Dice que le está hablando Jesús, amén, cuando se va Jesús, amén, que él parte con el Señor. Dice que cuando Jesús sube, los apóstoles que quedan abajo, tristes, porque dicen, wow, nos tomaron al Señor, ¿qué va a pasar con nosotros? Bendito sea el Señor. Ay, en la silla. Ay. Oh, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Perdonen, hermano, perdonen. Bendito sea el Señor. Denme. Sí. Fíjese. Sí, es bueno que usted se siente. Sí. Fíjese, hermano. Y hay muchas personas, hermano, que están. Cuando usted termine, usted sabe lo será ahí. Ok, le da don. Sí, le da ahí. Ok. Ok. Hasta mañana vamos a estar libres, hermanos. Alabado sea el Señor, para que usted pueda estudiar con su Biblia acerca de las cosas que realmente necesitamos saber para nuestra salvación y para nosotros prepararnos como pueblo para ese encuentro tan maravilloso que es nuestra fe, nuestra esperanza, que es el arrebatamiento de la iglesia. Amén. La dejo ahora con la hermana Mariana. Amén. Ya vamos a cerrar, pero quise leer este punto donde dice Hechos capítulo 1, verso 9. Dice, oiga bien, porque la palabra de Dios no tiene confusión. Yo no sé, pero la palabra de Dios no tiene confusión, no algo para que la gente se confunda, es clara. Y aunque mucha gente, porque ahora ha salido una partida, porque no puede ser de otra manera, de gente hablando muchísimas cosas negativas de la Biblia y diciendo que si está cambiada, que si no es esta palabra, pero fíjense una cosa, hablan tanto de esto, pero sin embargo
el hombre es transformado por el poder de esta palabra. Y si un adicto, un alcohólico o quien sea que está hundido en el pecado es transformado por esta palabra, entonces esta palabra tiene poder. Y esta es la verdadera palabra de Dios. No se deje confundir, amén. Y dice en Hechos 1:9, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿quién? Los apóstoles. Fue alzado, ¿quién? Jesús. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Oiga bien lo que viene aquí, oiga bien. Eso fue cuando Jesús fue levantado. Él no fue levantado ocultamente para que el diablo no se esté inventando cosas, no. Fue públicamente que vieron que se levantó. Entonces dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, donde Jesús fue levantado, entre tanto que él se iba, había ya oro hecho cuantas cosas ahí, ¿verdad? He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, escuche bien esto, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha subido, ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dígame, ¿usted necesita otra explicación más que esta? No, hermano. No, hermano, no esté escarbando y buscando lo que no tiene que buscar, porque por eso mucha gente son confundida, porque Dios le abre el entendimiento, le abre la mente, le da sabiduría. Entonces ellos quieren buscar algo que no está en la Biblia. Ninguna respuesta acerca de Dios y del plan de salvación, oiga, usted lo va a encontrar fuera de la Escritura, fuera de su palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra fue la que Dios dejó para que el hombre entrara en el reino de los cielos. Y cosas fuera de aquí, lo que es confusión. Amén, hermano. Así que está clarito esto acerca de la segunda venida. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Y ya usted sabe, el jueves, ¿verdad? El jueves, ¿verdad, hermana? El jueves pues nos seguimos mirando, amén. Dios me le bendiga mucho.